Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos los santos de esta casa. Amén. Y que la misericordia, la gracia siga derramándose sobre su vida. Hemos venido a este lugar convocados por el Espíritu Santo, porque el Señor tiene algo para nosotros, y ese algo es la información para una formación, para una transformación de nuestra vida a través de la palabra de Dios. Dice la Escritura que entramos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con regocijo. Y hemos venido a darle gracias al Señor por medio de la alabanza, por medio de la adoración, por medio de lo que el Señor ha permitido, y que usted hoy ha traído su mejor regalo para el Señor, y ese regalo es presentar su cuerpo en sacrificio santo y agradable al Señor, que es nuestro culto, ¿qué? Racional. Nuestro culto racional. O sea, no es tanto la congregarse, sino que yo en todos los días de esta semana estoy rindiéndole culto con mi conciencia, con mi alma y mi espíritu. Y cuando vengo y me congrego con los santos, expreso todo eso que he aprendido en la comunión íntima con el Señor. Por eso estamos muy agradecidos con Él, por su magnificencia, gracias, por su magnificencia y su poder. Yo también estoy muy agradecido de poder volver a estar en esta casa. No hemos dejado de orar por cada una de las comunidades donde Dios ha colocado a sus siervos, a sus ministros, y esta es una casa de bendición. ¿Lo confiesa, lo cree? Esta es una casa de bendición. Usted fue llamado por Dios para bendición. Hoy en el mundo normal está celebrando lo que se llama el Día de la Mamacita, de la Madre, y sabemos de que nuestro país está pasando por situaciones muy difíciles, y que hoy pues hay alegría de muchos por tener ese ser tan querido, vivo, poder compartir con ese ser querido, pero hay otros que están gimiendo en su espíritu porque toda esta situación les ha arrebatado a sus seres queridos. Así que oramos al Señor en esta hora para que el Dios Todopoderoso fortalezca a cada una de las madres, y el mensaje del cielo para las mamás es que Cristo las ama. Amén. A ver, los varones, les vamos a dar un aplauso a las mamás. Ok, gloria a Dios, gloria al Señor. Mis amados, también estamos pasando por unas situaciones muy difíciles en muchos lugares, y en estos días, nada más que el día de ayer, al hijo de un pastor de la Asociación de Ministros le mataron a su hijo, y en estos momentos esta familia está de duelo, ya, por no pagar una vacuna. Hoy debemos de apreciar más la vida que nunca. Hoy es donde debemos de aprovechar todo lo que Dios nos dé. Amén. Y orar por aquellos que de pronto no han entendido este tiempo, porque este es un tiempo donde el Señor está ministrando la iglesia, preparándola para llevársela. Debemos estar preparándonos para el encuentro con Él. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo, y todo lo que nos enseñan a través de este púlpito y los ministros y hermanos que se paran acá es una información del cielo para nuestra vida. Así que abramos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios implantada con mansedumbre. Y oro en esta mañana para que esta palabra fluya en sus vidas y en sus corazones.
con temor y temblor, porque, miren mis amados hermanos, no es fácil transmitir la palabra de Dios. No es fácil. De pronto dice, eso es muy fácil pararse uno a predicar. No, no es fácil transmitir lo que Dios quiere que se transmita, que a veces se transmite es lo que el hombre quiere transmitir. Y hoy vamos a trabajar un tema para desarrollarlo en Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 7, y como título general vamos a hablar de la importancia de comprender la autoridad espiritual. La importancia de comprender la autoridad espiritual. Cuando Dios coloca ese fundamento que viene desde el trono, mi amado hermano, la autoridad emana del trono de Dios. Y cuando emana del trono de Dios, demanda algunas cositas como son obediencia, sujeción y sumisión. Obediencia, sujeción y sumisión. Romanos capítulo 13, versículo 1, yo creo que usted lo tiene allí ya, dice: sométase toda persona que a las autoridades, porque no hay autoridad que no venga de ¿dónde? Toda autoridad viene de parte de Dios, y quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. De ahí de que tenemos entonces que observar de que el Señor deja unos principios para que como iglesia, como cuerpo, estemos en alineamiento para con Él y con el cielo. Estos se llaman principios y fundamentos del reino de Dios. Por eso dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, se enfrenta, le opone. Entonces de ahí nace lo que se llama la desobediencia, la insujeción y la no sumisión. Y termina con algo que se llama rebeldía. Rebeldía. El cielo mismo sufrió un ataque al trono de Dios. Luzbel, la luz bella, Satanás, se levantó contra la autoridad. Tocó uno de los cimientos del trono de Dios, que es la autoridad. Por eso, mis amados hermanos, hay que tener mucho cuidado y comprender bien la autoridad espiritual y las autoridades. Hoy encontramos por ahí lo que llamamos desobediencias civiles, etcétera. Hay una cantidad de cosas, ¿cierto? Y esto nace en el corazón del hombre de pronto por la inconformidad, por el desacuerdo, déjeme ver, y por la falta de comprensión y amor. Entonces todo esto lleva al ser humano a la desobediencia. A la desobediencia. Y es muy importante que nosotros entendamos que el trono de Dios no se debe de tocar, no se deben de tocar los mantos. Déjenme hablar de mantos. Aquí hay un ministro, ahí está la pastora, ¿sí? Como pastora ya tiene un manto. Ella es igual a todos nosotros, tiene los mismos huesos, carne. No tiene más huesos que nosotros, es igual. Pero
en cuanto a lo que corresponde en el mundo espiritual, Dios colocó un manto sobre ella. Colocó un manto sobre el equipo de trabajo que le rodea a ella. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado con tocar esos mantos, porque estamos tocando la autoridad. Y mire que el ejemplo está claro, que cuando Satanás tocó la autoridad, saque cuentas. ¿Qué pasa con aquellos y con estos que no obedecen? Y quisiera compartir con ustedes, como dice Romanos, que usted puede leer del 1 al 13, del 1, como dijimos, al 7, cosas muy importantes, porque el trono de Dios se fundamenta en principios de autoridad. ¿Sí? De otra manera, hermanos, en el cielo hubiera lo que se llama un desorden, lo que son los ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Estos seres vivientes y los ancianos y todo lo creado haría lo que bien les provocara. Pero allá hay un orden. El Padre nuestro dice que se haga ¿qué? Tu voluntad. ¿Cómo? Dígalo usted. Señor, hágase tú, así como que se haga ¿dónde? En la tierra. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis amados, con que el adversario Satanás nos induzca con sus mañas, como dice el apóstol. Me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos también sean desviados a la desobediencia. Porque a veces, como dice el dicho, sin querer queriendo, se va yendo el cristiano, el hijo de Dios, a la desobediencia creyendo que tiene la razón. El adversario actúa, sí, en contra de los diseños de Dios. Y coloca, hermano, coloca algo sobre ellos. Por eso cuando el querubín, cierto, precioso, se convirtió en Satanás, cuando entró el grueso que se llama la rebeldía, en él, cierto, cuando él decidió venir en contra de la autoridad espiritual, cuando de su voluntad decidió usurpar el trono de Dios. ¿Ya? Hay dos familias, hay dos padres, ¿cierto? El Padre eterno y el Padre de mentira, la familia de Dios, la familia de Satanás. Y el reino de Dios se basa en los principios de autoridad espiritual. Los principios de Dios son necesarios para poder comprenderlos, para no caer bajo maldición. Ya que quien motiva la desobediencia, ¿cómo se llama? Satanás, ¿ya? Y Dios no motiva la desobediencia. Por lo tanto, todo aquel que actúa en desobediencia está actuando bajo los principios de Satanás. Pero nótese, vamos a ver cuál es la trampa sutil, cuál es la inyección letal, cuál es el líquido de la inyección letal que Satanás empieza a colocar en el Hijo de Dios para no andar en los principios del reino. Primero, el adversario utiliza algo que se llama negligencia. Negligencia. ¿Qué es negligencia? Negligencia es la falta de cuidado, ¿cierto?, de una persona en el cumplimiento de una obligación. En el cumplimiento de una obligación. Negligencia es error o errar, fallo voluntario por falta de atención.
Ustedes a veces hemos mencionado en nuestro lenguaje y hemos decidido, esa persona es muy negligente. ¿Cuántos han dicho esas palabras? Esa persona es muy negligente. ¿Por qué? Porque no prestó la atención debida y no puso cuidado en el cumplimiento de una obligación. Y ahí empieza el proceso del adversario para llevar, ¿sí?, al Hijo de Dios a caer en el estado que cayó Satanás, de la rebeldía, que ahora miraremos en poco momento qué, escúcheme bien, qué consecuencias trae la rebeldía, ¿ya? Pero cuando la persona se vuelve negligente, cuando la autoridad le da una orden, y vamos a hablar de autoridad delegada, porque hay autoridad delegada en la familia, hay autoridades delegadas en los gobiernos, hay autoridad delegada en el cuerpo de Dios. Y en el cuerpo de Dios, a Dios le plació dar autoridad y nombrarlos como pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Es autoridad delegada, tiene un manto. Por lo tanto, yo tengo que tener cuidado con el manto, con ese manto, porque puedo estar tocando el manto de autoridad y me puede estar acarreando serios problemas. La autoridad no se toca. Y muchas veces la autoridad da una orden, pero el adversario, ¿qué hace? Hace creer que es la persona y que no es Dios. Entonces la persona se vuelve negligente ante algo, ¿cierto?, que debe de cumplir, de una obligación. Un ejemplo, el cuerpo, digamos, de ministros que trabajan en la logística. Ellos aceptaron voluntariamente trabajar en logística para atender las necesidades de la iglesia. ¿Como cuáles? Las sillas, el aseo de la iglesia, las funciones, etcétera, cada uno que se les delega como tal. ¿Ya? Se hace una reunión de logística y el pastor dice, da una orden, dice, hermanos, vamos a empezar, vamos a poner orden porque muchos estamos llegando ya cuando la iglesia está media o medio llena. Y no, ahí no hay que estar, hay que estar media horita antes. Entonces, para que estemos, hermano, media hora antes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y en el ejercicio de ese mandamiento hay algunos que se vuelven como negligentes, porque llegan, sí, faltando 5, o llegan después de la hora de la reunión, y eso se llama ¿cómo? Negligencia. Se volvió negligencia porque no, escúcheme bien, falta de cuidado de una persona, no puso bien cuidado a lo que estaba hablando la autoridad, y por eso falla o comete el error en el cumplimiento de la obligación. Si yo soy de logística y me comprometo dentro del cuerpo de Cristo a ser un servidor, o a ser el tesorero o el secretario, o las funciones que me delegue el ministro, yo debo de cumplir correctamente, porque si no caigo en ¿qué? En negligencia. Hay grupos familiares y deben de pasar un reporte, lo deben de pasar el lunes, no físico, porque ya se está manejando todo por las redes. Mándelo por WhatsApp,
Y el lunes debe de pasar, ¿cierto? Debe de estar, terminar, por decir, el informe último, lo último a las 7 de la noche. Va el miércoles y el hermano no ha pasado el informe. ¿Cómo se llama eso? Negligencia. La práctica de la negligencia me lleva a la desobediencia. ¿Me lleva a qué? A la desobediencia. Se conoce entonces, ¿sí?, la desobediencia en desacatar una orden o una norma que tiene la obligación de cumplir. Ya. Por ejemplo, el equipo de ministros de adoración. ¿Y qué tal si empezara la reunión? El equipo debe empezar, digamos, ejemplo, 7 de la mañana. Y llegó el bajista, empezó el pianista, empezó el guitarrista, porque ya son las 7, y llega el bajista a las 7:20. Y vuelve y cae a las 7:05. Y vuelve y cae a las 7:15. Eso se va convirtiendo ¿en qué? En desobediencia, porque no acató la orden del hermano que el pastor delegó como director de alabanza. Ah, no, es que Marisol es muy amiga mía y ella me entiende. Yo le mato el ojo desde atrás y entonces ella me dice pase. Pero se está incumpliendo. ¿Y se está en qué? En desobediencia. Y ahí poco a poco, hermana, perdóneme, hermana, discúlpeme, hermana, tal cosa. Y esa desobediencia me lleva a otro paso que se llama la obstinación. ¿La qué? Obstinación. ¿Conocen ustedes personas desobedientes? ¿Conocen ustedes personas obstinadas? La obstinación es estar firme en una idea, en una intención y en una opinión. Obstinado es que por más que usted le hable, no cambia, no, es que no, no fluyo, no, es que no. Y por más que le diga y le coloque ejemplos, entra en qué? En obstinación. Mire ya dónde va la escalera. Esa obstinación lo lleva a un cuarto punto que se llama terquedad. ¿Ha usted encontrado o se ha hablado o le han contado de una persona que es terco? ¿Cómo decían nuestros padres que ese es terco? ¿Como qué? Como una mula. Terco. ¿Por qué? Porque el terco tiene la incapacidad de atender razones. O sea, la obstinación le puso 50, 70 grados más. O sea, se sube, tiene incapacidad de no atender razones, no atiende la razón que se le dé. Hermano, por favor, no haga eso. Hermano, tal cosa. Pero como empezó con el grado de primero, que aunque lee la escritura, aunque la mira, y se ha hablado de la autoridad, que toda autoridad viene de parte de ¿quién? De Dios, y que si yo no obedezco a esa autoridad de Dios, acarreo ¿qué? Condenación. Pero ¿qué va? Es que a mí la pastora o el pastor o el apóstol o el profeta, a mí no me va a mandar. Yo solamente le obedezco a Dios. ¿Conocen hermanos de la fe que le dicen a usted, yo no obedezco sino a quién? A Dios. A mí el hombre no me va a mandar. El problema es este, que en un principio, mire, otra trampita de Satanás. En un principio, cuando venimos y nos presentan un ministro,
no, lo que digo, el pastor me dijo, el pastor me dijo, el pastor me dijo, el pastor me dijo. Y lo vamos viendo, y lo vamos viendo, y lo vamos viendo, y vamos conociendo, que se pone un traje, que se pone el otro, y llega al tiempo de la familiaridad, que muchos dicen, voy a poner este ejemplo, el pastor va a predicar y seguro, vea, apuesto que viene con la corbata azul. Y preciso, ese domingo viene con la corbata azul. Se familiarizan mucho y pierden ese sentido de grado de autoridad que Dios colocó en donde, en la persona, porque lo miran ya como el amigo, como el hermano, como un hermano más, lo miran ya como la persona y no ven que sobre él hay un ¿qué? Un manto. Eso se llama como familiaridad. El pastor es muy amigo mío, él me conoce, pero por más de que el pastor le diga, no haga eso, lo está haciendo. Se llama como terquedad. Terco como una uva. Terco. Esa terquedad nos lleva ¿a qué? A la rebeldía. A la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Es el comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad. Ya cuando una persona está rebelde, desafía a la autoridad, se enfrenta a la autoridad. Y eso lo vemos muchas veces en las redes sociales. La autoridad llamada policía, y cómo muchas veces ya la persona no respeta, no mira ese manto, sino que se enfrenta, le resiste. Y ustedes han visto que han habido hasta discusiones y palabras fuertes, y han habido hasta golpes. Están resistiendo ¿a qué? A la autoridad. Yo debo de obedecer a la autoridad tanto, dice, sométase toda persona a las autoridades, dice la palabra, porque ellas son de parte de Dios, a los gobernantes y a todo. Mire, un semáforo es una autoridad. ¿Cuántos han perdido la vida por pasarse un semáforo en rojo? Aunque no esté el tráfico, ¿está qué? Ahí hay una autoridad, un palito con 3 bombillos. Y si está en rojo me está diciendo no siga. Si está en verde, en amarillo, dice alístese para que arranque. Y si está en verde, pase. Pero por no respetar eso, son lo que se llaman las infracciones de ¿qué? De tránsito. Conocemos algo que se llama la palabra de la mamá. Las mamás tienen una palabra profética, que cosa tan tremenda. La mamá le dice, no haga eso que le va muy mal. Pero como el hijo es terco, obstinado, y ya se rebeló contra papá y mamá, y le dice, ¿qué? Y se le empecha a los padres. Y usted se ha dado cuenta que al punto de que ha llegado de un hijo quitarle la vida a los papás. ¿Por qué? Porque paso a paso el adversario le fue engendrando un terreno, y para él no hay ley. Para él no hay ley. Él no obedece a ningún tipo de ley. No se obedece ni a él mismo. No sé. Entonces ahí viene otra palabra que luego vamos a ver, que se llama sumisión, o sea, se llama sometimiento. Pero la rebeldía es tremenda. Usted se ha dado cuenta que en estos últimos tiempos encontramos esta clase de 5 cosas, como son, vuelvo a repetir y déjeme de nuevo decirle, vemos negligencia, vemos desobediencia,
vemos la obstinación, vemos la terquedad, estamos viendo la rebeldía. Cuando Dios nos manda a obedecer, cuando Dios nos manda, ¿cierto?, a que estemos alineados con el cielo, y el otro quiere que se alineen con Él. Y todo eso vienen los problemas. Hermano, es tremendo esto, porque dice que es el incumplimiento muy voluntario a no cumplir una orden o un mandamiento. Ya cuando la persona se revela y es voluntario y lo hago, pero usted está consciente de lo que hace. Sí, estoy consciente de lo que hago. Y si va a hacer lo que le dije, no lo hago, ¿y qué? Usted puede ser mi mamá, pero ya no me manda, yo ya soy mayor de edad y yo puedo hacer lo que me dé mi voluntad. No se meta con... La mamá tiene un ojo clínico. No se meta con ese fulano. Hijo, no se meta con esa fulana. Vea, mamá, es que usted no es la que va a vivir con él o con ella. Mi amor, yo sé que no voy a vivir, pero sí, la mamá tiene una voz profética. Ahora, las mamás tienen una puntería cuando usan la chancleta. Ay, Dios mío bendito. Eso tienen un ojo, eso parece que uno fuera el blanco, esas ruedas que ponen así círculos y en un centro sale esa chancleta y ¡pah! ¿Aló? Y cuando llega un día como estos, que vamos a celebrar el día de ¿quién? De la madre, van a la casa a festejar y resulta que la mamá no se siente agradada. No es su día. Porque este se emborracha, pelea con aquel, una cosa que no se habla en la familia, que hay choques, y la mamá quiere tener a sus hijos como la gallina a los polluelos, pero que fulano no se habla con perano, que no sé qué, y si viene a poner problema, y resulta la mamá yendo al hospital a visitar al hijo o a la hija por ciertas circunstancias. Exacto, o al cementerio. Y estaban celebrando el día de la madre. ¿Todo por qué? Por desobediencia. Mire, usted puede tener los años. Yo le he dicho a mi hijo Julián, ustedes conocen a Julián, él ya pasó de los 40, está casado y tiene 2 hijos. Yo le digo, usted puede tener los pelos que tenga en la barba, en el pecho y donde yo le dé pelos, pero una cosa sí le digo: recuerde que yo soy su papá y su autoridad, y usted a mí no se me va a levantar. Que a mí me respeta y respeta a su mamá. El hecho de porque usted ya está grandecito y se me pasó unos centímetros, no es para que me hable duro. Si yo le doy una orden, me contesta como me debe contestar. Porque a veces uno llama a un hijo, Enrique, ¿aquí hay algún Enrique? No, gracias a Dios. Enrique, a ver, ¿qué quiere? No, señor, eso no se le contesta así. Señor, señora, a la orden. Hay que respetar. Y si me toca, y mi esposa le dice, si me toca darle con un palo, se lo doy, se lo parto, porque a mí me respeta. Eso se ha perdido y sabemos cuáles son las consecuencias. Mire, le voy a dar un texto de la palabra que se llama, que está en Zacarías 7:11, ¿cierto? 7:11. Y otro texto en Ezequiel 12:2. En esos textos que vemos allí, dice la Escritura que ellos no quisieron oír. Cuando no quisieron oír es que fueron negligentes. ¿Qué más? Como dice ahí, no quisieron escuchar, antes volvieron ¿qué?
la espalda y se taparon ¿qué? Los oídos, despreciaron la autoridad. Y si usted sigue leyendo se va a encontrar después con que eso que ellos hicieron trae gravísimas consecuencias. Hermanos, cuando Dios le da una palabra a un pastor para que venga a un púlpito y la comparta, no es que se la está echando a usted. Dios está formando algo que yo debo de dejar. Está haciendo que de mí salga algo que no está bien. Porque yo también he estado sentado ahí donde usted está y he escuchado predicadores y viene esa voz y me dice: ¿sí ves cómo te le echan? ¿Sí ves? ¿Sí ves? Ese mensaje es solo para vos. ¿Sí? No, aquí le tiran a uno es piedra. Y dejo de mirar el ungido de Dios para mirar al hombre. Y me cae mal el predicador. Entonces, cuando algo está pasando así, es porque dentro de mí hay algo que no aguanta eso. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso dice, no quisieron escuchar, siguieron en sus consejos, siguieron en sus mandamientos. Mire, cuando un pastor le pregunta aún por su vida personal, no es porque es metido ni metida, si es pastor o pastor, es porque ese pastor lea la escritura. Dice que ese pastor debe de darle cuenta a Dios por las personas que le puso a su lado. ¿Aló? Ok. Exacto. Entonces nosotros a veces la tomamos y como eso ha producido algo ahí callado, a lo último me siento tan incómodo y salgo y me voy de la iglesia. ¿Cuántos se habrán ido de aquí por la enseñanza de Elías o de Marisol o de los hermanos que yo he visto que han predicado? Aquí he visto un hermano, sí, que lo estoy mirando, pero no quiero decir quién es. Lo he visto compartir porque sigo las predicaciones de la pastora. Ah, no, es que eso allá se volvió, que es que no, desde que el pastor no sé qué. No. Estábamos mirando, si yo empiezo a decir, ah, no, es que no es como es pastor, estábamos mirando, ¿era quién? Al pastor. Y no miramos lo que el legado que Dios nos dejó a través del ministro. Y que yo con mi obediencia, fidelidad y lealtad debo de seguir apoyando. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Por eso no es bueno y eso es lo que el adversario está engendrando. Miren, usted no se ha dado cuenta que Satanás es hábil para enseñar que usted desobedezca y ande en desorden, pero él demanda obediencia y él demanda orden. Vaya que uno de sus súbditos no le cumpla una orden a Satanás. Vaya que alguien le forme un desorden sin él saberlo, pero él es especialista en enseñarle a los hijos de Dios el desorden, el tohu, que anden ahí de cualquier manera y que anden, cierto, en rebeldía, porque él sabe que los que se comen ese pastelito de rebeldía van a tener el mismo pago que él tiene. Hoy más que nunca, en medio de toda esta situación, debemos de decirle, Señor, y yo le he dicho, porque yo también tuve mi tiempo en que no me sometía a la autoridad. Yo lo escuchaba, pero no me sometía. Iba a la iglesia, y me sentaba con 2 o 3, con uno que es pastor hoy en día en Fe y Esperanza, y con otro que está en una iglesia de Belén. Nos sentábamos a cuestionar al pastor, o sea, comíamos pastor a la plancha, al carbón, asado y frito.
La pregunta es, ¿el Espíritu Santo estaba con nosotros ahí? No. Y entonces nos armábamos los 3 o 4 con la hermana de él que llamaba Ligia, lo puedo decir, pero no le digo cuál es el apellido porque hay muchas Ligias. Nos armamos los 4 de un pensamiento y nos sentamos, era cuestionarlo. Eso no es así. Pero aquí. Hasta que un día el Señor me tocó con la autoridad. Porque ninguno va a aprender a obedecer si no tiene un encuentro con la autoridad. Alábelo si lo va a alabar, si lo va a bendecir. Mis amados, el reino de Dios se basa en los principios, como le dije, de autoridad espiritual. ¿Ya? Cuando una persona entra en desobediencia, está actuando bajo los principios ¿de quién? De Satanás. Por lo tanto, Satanás toma control de esa vida, ya que está en el campo de Satanás. Si obedecemos, estamos en el terreno ¿de quién? Y en los principios de Dios, y Dios opera a través de nosotros. ¿Por qué hoy la iglesia, el cuerpo de Cristo, no tiene efectividad? Escúcheme, no tiene efectividad para derrocar esas potestades que no dejan fluir el evangelio. ¿Por qué? Porque hay desobediencia, porque hay negligencia, porque hay obstinación, porque hay terquedad y porque hay rebeldía. Y la Biblia dice que Satanás no echa fuera a Satanás. Por eso yo me he preguntado y me han preguntado, hermano, ¿yo por qué cuando oro en el nombre de Jesús no pasa nada? Y yo por qué veo que otros cuando dicen fuera en el nombre de Jesús pasa algo. Ajá, evalúe, el uno está en obediencia y el otro está en ¿qué? Desobediencia. Algo tiene por allá. Este sistema, mire, este sistema que estamos viviendo ha cogido al Hijo de Dios y lo exprime. En el trabajo es eficaz y tiene que rendir, y las cosas en el mundo son perfectas. No, esto está arrugado aquí, no sirve, ¿cierto? Pero cuando se hacen las cosas para Dios, no, hermano, yo sé que el Señor sabe, para la honra y gloria de Dios, y lo pasamos ahí con defectos. No, para Dios debemos de darle lo mejor. ¿O no? Entonces, ¿qué hace el mundo? Déjeme decirle así: exprime al Hijo de Dios durante la semana, y por eso cuando va a venir a la reunión del domingo ya viene cansado. Y viene y se siente a dormir porque está cansado. Porque ha dejado que las cosas de Dios, que las cosas del mundo, tomen ventaja. Y a Dios le damos medio la alabanza, medio oramos, nos sentamos ahí porque ya me acostumbré. Y yo ya llego a la iglesia y sé cuál es el puesto mío. Y si llego y alguien está en el puesto mío, hermano, ¿se puede correr para allá? Gracias, porque ese es el mío. Porque cuando yo me siento ahí, casa el puesto con mis sentaderas. No sé si me entendieron, pero bueno. ¿Me anotaron ahí Ezequiel 12:2? Por favor. A ver qué dice. Sí, ya lo vimos. Ese fue el texto que me puso aquí el varón. ¿Sí? O Zacarías 7:11. Miramos entonces Ezequiel 12:2. ¿Qué nos dice? Para que pasemos rápidamente. Hijo de hombre, tú habitas en medio de la casa. ¿De casa qué? Rebelde. ¿Casa qué? ¿A quién le está hablando? Le está hablando a su pueblo. Le está hablando no a cualquiera de afuera. Está hablando a su pueblo. Los cuales tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen. Porque son casa ¿qué? Rebelde. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? A ver. A verla.
Vemos, pero no vemos lo que debemos de ver. Oímos, pero no lo que debemos de oír. Usted sabe que usted y yo estamos bajo 3 clases de voces. Y usted es el que toma la decisión. ¿Qué voz sigue? ¿Qué voz? Número 1, la voz de Dios te habla. Número 2, la voz de Satanás. Y número 3, tu propia voz. Analice esas voces. Y a veces preguntémonos, ¿cuántas veces seguimos la voz de Dios? ¿Cuántas veces oímos la voz de Satanás? ¿Y cuántas veces le obedezco a mi propia voz? Por eso la casa se ha vuelto rebelde. Pero Dios nos está hablando para que no volvamos a ser rebeldes y para que ese espíritu o esas cosas que hay salgan de nuestras vidas. No es que vamos a, sí, Señor. Y ahora, no, bueno, Señor. No. Simplemente yo voy a andar bajo los principios del reino, que es la obediencia y la sujeción. Mire, ¿qué es la sujeción? Miremos esto. La sujeción es estar bajo la dependencia, ¿cierto? Es estar bajo dependencia de una reglamentación y una subordinación. La sujeción es estar bajo de una dependencia. Ah, no, pastor, es que yo dependo solamente de Dios. Correcto. ¿Y aquí abajo de quién depende? ¿De quién depende? Que es que allá lo quieren a uno dominar. No es, sí, hay denominaciones o dominaciones, pero no es que el pastor lo quiera dominar. Si usted es un hijo de esta casa y se va a ir, con todo respeto lo que va a decir, se va a ir para Santa Fe de Antioquia, pues no se vaya ahorita porque lo coge el paro, ¿sí? Se va a ir para Santa Fe de Antioquia, coja y póngale un WhatsApp a la pastora y espere que le conteste. Pastora, voy a salir con mi familia para Santa Fe de Antioquia, para que usted sepa que tal cosa. ¿Eso se llama cómo? ¿Usted le está pidiendo permiso? No. Pero como yo estoy bajo sujeción de la pastora, de la autoridad delegada que está aquí, y como yo vengo a este lugar y luego de este lugar yo salgo a mi casa, y cuando yo voy a hablar en mi casa algo, nadie me obedece, ¿por qué será? Porque como yo no obedezco aquí, a mí tampoco me obedecen allá. Cuando usted no está bajo autoridad, no tiene autoridad. Miremos, ¿a quién debemos estar sujetos? ¿A quiénes? A las gobernantes. Primera de Pedro 2:13 al 17. ¿A quién más? A los patrones y jefes. ¿Ya? Segunda de Pedro 2:18. Los esposos. Los esposos, dice la Biblia, sujetaos unos a otros. Amén. Unos a otros. Efesios 5, 21 al 24. ¿A quién me debo de sujetar? A los padres. ¿Estamos de acuerdo? Uno no quiere que los hijos se vayan de la casa. Los hijos, cuando llegan a cierta edad, cortan el cordón umbilical, pero nosotros no lo cortamos. Ellos salen, se casan y se van. Y uno, ay, mi hijo, es que todavía, sí, tiene 40 años y mi bebé, bebé, ¿cierto? ¿Ya? Y la mamá no ha cortado el cordón umbilical, ¿ya? Pero el obedecer a los padres es importante, y más que importante, porque cuando yo obedezco a esa autoridad, a papá y a mamá, yo estoy obedeciendo al cielo. ¿A quién más? La hermana leyó ahorita algo muy interesante. ¿A quién me voy a sujetar? A los pastores. Y le da la razón por qué se debe sujetar a los pastores. Mano alzada.
Amén. Los unos a los otros debemos de sujetarnos. O sea, es lo que llamamos respeto. Si la autoridad, yo tengo autoridad, y con la autoridad que Dios me da, yo debo de respetarle a usted, sabiendo que usted también tiene autoridad. Usted es padre de familia, entonces yo debo de respetar esa autoridad de padre de familia. Yo no debo de imponer mi autoridad. Por eso es sujetarse. ¿Qué es sujetarse ahí? ¿Qué es sujetarse ahí? Como dice la palabra sujetar, estar bajo dependencia. Si usted es padre de familia y yo soy pastor, ¿cierto? Yo necesito los padres de familia para que vengan a la iglesia, y usted necesita del pastor para que lo guíe. Entonces yo estoy dependiendo de su familia para gobernarle, para enseñarle, y usted está dependiendo del pastor para que lo guíe. En ese sentido es que habla de someterse uno a otros. Ahora, eso tiene otros ángulos también, ¿sí me entiende? Eso tiene otras proyecciones, pero en este caso estamos hablando de algo genérico que luego podemos individualizar y reglamentar bajo ese texto, en someternos los unos a los otros. Está bajo el contexto de esposos. Sí, y la esposa debe someterse al esposo. O sea, ¿cómo se somete el esposo a la esposa? La esposa le dice: mijo, ¿me puede traer ese taburete? Entonces, porque yo no me sujeto al esposo, no le obedezco. No, yo hoy le traigo el taburete. Eso se llama ¿cómo? Porque yo tengo que tener en claro cuando el Señor dijo que el esposo, esposas sujeten al esposo, le dice por qué. Lo puso como cabeza, como responsable del hogar. Porque el hogar es como un tren. El tren se compone de máquina y vagones. Si usted ve que la máquina va sola, usted dice: ahí va el tren. Si ve los vagones solos, usted dice: ese es el tren, esos son los vagones. Pero si los vagones van unidos con la máquina, los llamamos ¿cómo? El tren. La mujer en Colosenses capítulo 3, 18 en adelante, habla del rol que debe de cumplir cada uno de ellos. ¿Sí? Lógico. Y es más, si fuéramos a mirar eso a profundidad, a nosotros los esposos nos tocan más cosas de hacer con ellas que ellas con nosotros. Nosotros debemos de amarla, cuidarla, tenerla como vaso de honor, ¿cierto? Sustentarla. Eso se lo dice a la mujer. No se lo dice a la mujer, se lo dice al hombre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué muchas veces el hombre se enseñorea? ¿Ya? Entonces eso es lo que se llama como machismo. O la mujer se enseñorea y se llama matriarcado. Un hijo de Dios debe de ser rey, profeta y sacerdote. Rey porque cuida, rey porque provee, rey porque gobierna. Lógico que el hombre es el que tiene, ¿cierto?, la última palabra, aunque hay un chiste por ahí que dice que si en mi casa yo soy el que tengo la última palabra. Sí, mija. Sí, señora. Pero el hombre es rey, profeta y sacerdote. ¿Ya? Rey por sustentador, por proveedor, por cuidar, por sostener, por ir adelante, marcando la pauta, es protónico, por eso es cabeza. Profeta porque bendice a su esposa, bendice a sus hijos, declara bendición sobre el hogar. ¿Ya? Y sacerdote porque es el que da ejemplo de buscar a Dios. Cuando un hombre cumple esas tres funciones,
sin decirle nada a la mujer inmediatamente como un imán respeta a su marido. ¿Ya? Y si usted mira que la mujer también tiene muchas cosas que hacer, ¿la mujer sabía qué? Y a ella le toca hacer muchas cosas. ¿Quién se levanta a cubrir el hijo por la noche? ¿El papá o la mamá? ¿Quién se levanta a dar vuelta por la casa en las noches? La mamá. Muchas cosas. Pero es importante entender aquí de la sujeción el uno al otro. Es que yo sé que en ciertas cosas y en ciertos yo debo de obedecerle a mi esposa. Y no es que porque le obedezca me va a mandar y que yo tengo que estar, sí señor, eso ya se llama matriarcado, se va al extremo. Si ella me pide un favor, yo se lo hago. Si me da una orden, se lo hago. Mi hijo, vaya a comprar arepas. No, vaya usted. Porque ella puede estar haciendo otras cosas. Ahí me estoy, ¿qué? Sujetando. En ese sentido, sujetados unos a otros. Amén. Unos a otros. El esposo respeta a la esposa, porque ella habla también muy profundamente, no recuerdo la palabra en griego, habla de respetar. Por eso decimos que muchas veces cuando se pierde el respeto en la pareja, se acaba el matrimonio. Porque entonces viene lo que se llama el feminismo, o viene ¿quién? El machismo, y ahí sí, viene el descontrol. Entonces, ¿a quién debemos de estar sujetos? A los ministros de la iglesia. ¿Quiénes son los ministros? ¿Quién es la directora sobre quién pusieron la carga, por decirlo así, déjeme decirle, del grupo de alabanza? ¿Quién es el responsable del grupo de alabanza? ¿Quién? Elías. Ah, no es que Elías ahí, no, es pelado ahí, no. Él tiene un manto, porque él es el director de alabanza. Yo me debo de sujetar a lo que dice Elías. Y él no debe de abusar de ese manto, porque estoy hablando de sujeción. ¿Ya? Entonces, amados, ¿a quién más debemos de someternos? Mire, ahí habla a los pastores, a los ministros de la iglesia, 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Amados hermanos, a los que trabajan en la obra del Señor, a los que tienen algún cargo. Aquí hay diáconos o ahí tienen pertenecen a un equipo. Yo sé que aquí está la hermana tesorera, ¿cierto? Allí hay que respetar porque ella trabaja en la iglesia. A los que trabajan yo debo de someterme. Y no llegar que porque la Biblia dice entonces que yo me debo de someter a ella, venir a imponer una cantidad de reglas, una cantidad de normas, porque entonces ya eso se llama ¿cómo? Abuso de autoridad. Y la autoridad no se impone. La autoridad que se gana. Entonces estoy colocando un ejemplo a quién debemos de sujetarnos. A los gobernadores, al tránsito, a la policía, al concejal, al alcalde, al gobernador, etcétera. Sabemos que todo eso viene de parte de Dios, ¿cierto? Y que han sido instituidas, por tanto, deben de ser obedecidas esas autoridades, no mirando al hombre, sino el manto de autoridad dada a ellos, no al hombre. ¿Cuántos han pagado aquí ejército? A ver, 1, 2. Cuando llegaba el teniente a darle una orden, ¿usted qué le miraba al teniente? ¿Qué le miraba al teniente? ¿El bozo, la cara o qué le miraba? Lo que tenía aquí. ¿Sí me entiende? Porque si usted le miraba la cara al teniente, seguro que no le obedecía. Pero usted fue enseñado a mirarle ¿qué? El rango de autoridad, no a mirar al hombre, no a mirar a ese hombre, sino el rango de autoridad. Si yo miro en este caso a la pastora, como mujer, no le voy a respetar.
pero en ella hay un manto. Dios le dio un manto a ella, como lo tiene usted también. Entonces, mis amados, ahí vemos una partecita de lo que es sujeción. Vamos a mirar qué es sumisión. Sumisión, ¿qué es sumisión? No es la que dice vaya y haga esto, no, esa no es la sumisión, no es de ir a hacer algo en una misión, sino sumisión es la acción de someterse sin cuestionamiento a la autoridad, a lo que se manda y se le ordena. Someteos a Dios y a las autoridades. Yo aprendí desde muy temprana edad, en mi adolescencia, un pastor me dijo: venga, aprenda quién es sujeto. Venga, yo le enseño. Cogió un tarro de pintura, llamó a uno y le dijo: hermano, venga, por favor, cójame esta pintura y me pinta este pedazo con esta pintura. Al hermano, listo, destapó. Pastor, venga, es que mire, yo le quiero esta pintura, pues yo le aconsejaría, yo la pinto, pero es que si usted no le echa otro color, porque es que le afina, que tal cosa, le dijo el pastor: ah, sí, hermano, bueno, gracias, ¿verdad? Tápeme la pintura. Llamó a otro que llamaba Darío Alarcón y le dijo: Darío, venga, sí, pastor, me hace el favor y me pinta este paredón con esta pintura. Ah, bueno, señor, listo. Destapó el tarro y pintó. ¿Cuál fue el sujeto? ¿Quién se sujetó? Porque es que la autoridad no se cuestiona. Las órdenes no se cuestionan. La pastora dice, vuelvo a llamar a Enrique: Enrique, venga. Y Enrique dice: sí, pastora. ¿Para qué me necesita? ¿Qué tengo que hacer? No, esperemos la orden. En el cielo Dios llama a un arcángel o ángel o querubín y le dice: venga, que necesito hacer una misión con usted. Arcángel Gabriel, venga. Sí, señor, a la orden, señor, como mande, señor. ¿Qué tengo que hacer? El arcángel está callado. Le dice: vaya por allá a un lugar llamado Nazaret, allá hay una muchacha que es virgen, y llévele esta razón. ¿Y por qué virgen, hermano? ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que ir a Nazaret? ¿Por qué no voy a Roma? ¿Sabe qué hacen los ángeles que están en el cielo? Sin decir esto, váyase lo que le manda. Eso es lo que es. Mire, ¿queremos vencer al diablo? Hermano que tiene ahí el texto, colóqueme por ejemplo Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice: someteos ¿a quién? Resistid al diablo. ¿Y qué pasa? Y huirá de vosotros. Yo me someto a Dios, me quedo firme con Dios. Así venga el diablo, yo no tengo que reprenderlo ni echarlo, no, que lo resisto y él se va. Porque me someto ¿a quién? Porque como dijo el Señor Jesucristo un día: venga, vámonos de aquí, porque ese diablo, Satanás, no tiene nada en mí. No tiene nada en mí. Amén. Hebreos 13:7, ya lo leímos. Hebreos 13:7. ¿Sí? Muy bien. Cuando en una casa, cuando en una familia, iglesia, gobierno, no hay sujeción ni se es sumiso, esto se convierte en un rechazo y se manifiesta de tres formas fundamentales. Primera forma, las palabras. Las palabras. El rebelde habla palabras de rebeldía.
murmura, critica y entra en juicio. Así se manifiesta esto. Murmura, critica y entra en juicio. Hay varios textos para los que están anotando, ¿sí? Donde dice Mateo 12:34 y segunda de Pedro 2:10 al 12. Segundo punto, porque estoy hablando de tres razones. Primero, rebelde se manifiesta por tres cosas, ¿cierto? ¿Ya? Murmura, critica, desafía todo. Segunda, el razonamiento. El rebelde cuestiona fuertemente en sus pensamientos a la autoridad. Siempre hay prejuicio con respecto a la persona y a todo lo que hace y a sus órdenes. Números 12, 1 y 2. El rebelde, ahí. Por eso yo digo que hay rebeldía activa y rebeldía pasiva. La activa es el que se para, sale y me voy, y me llevé varios hermanos y se mostró quién era. Pero la pasiva es el que está ahí calladito, quietecito. Aquí está lleno de prejuicios con respecto. Yo no estoy de acuerdo con lo que hace el pastor. Yo no estoy de acuerdo con esas prédicas. Yo no estoy de acuerdo con que eso se haga. Yo no estoy de acuerdo. Ahí. Por eso la rebeldía manifiesta en tres formas: palabras, razonamientos y tercero, pensamientos. Sus palabras provienen de un razonamiento rebelde y este origina, ¿cierto?, un corazón rebelde. Origina un corazón rebelde. ¿Ya? Por eso, mis amados hermanos, yo me sujeto a las autoridades espirituales, primero teniendo un encuentro con Jesucristo, teniendo un verdadero encuentro con Jesucristo. Segundo, con humildad. Yo debo de ser humilde. La obediencia es una de las cosas con las que el hombre batalla en su mente y su corazón, ya que desde niños no estamos impuestos a obedecer. Desde pequeños viene esa semilla. Niño, no haga eso. Niño, no toque eso que lo tumba. Niño, que tal cosa, y pum, va y ¿cierto? La nieta mía, que estuvo anoche en la casa, la pastora: no me toque esa lámpara que me la daña, no me la toque que me la daña, no me la toque que me la daña. ¿Qué hizo la lámpara? La dañó. ¿Cuántas veces el pastor le dice: lea la escritura, lea la escritura, lea la escritura? Levanta la mano y dice: pastor, yo guardo la palabra. Sí, hermano. Ah, gloria a Dios. Entonces dígame: no, yo lo guardo cuando llego de la escuela dominical, la guardo en el closet, no la vuelvo a abrir hasta el domingo. Es que guarda la palabra. Hoy la guardo por allá, no la vive. Hoy en día tenemos que leer la escritura. Yo no sé cuántos saben que salió una nueva Biblia donde le quitaron más de 13 versículos bíblicos. ¿Ya? Y viene algo, una Biblia donde se le va a quitar la palabra Dios, y la otra es que viene una Biblia donde no, oiga pues lo que le voy a decir, y yo sé que me están escuchando allá por las redes sociales, ¿sí? Que no se puede predicar ni ofender al diablo. O sea, yo no puedo decir que el pecador, yo no puedo decir que usted está, que el que hace lo malo, que se va al infierno. No, porque eso es ofender. ¿Cómo nos irán a poner a predicar? No sé. Pero esa es una agenda que viene de por allá muy alto. Por eso, hermano, la rebeldía. Por eso dice la Biblia que ¿quién es el dueño de este mundo? Satanás. Él es el príncipe, ¿cierto?, de este mundo.
Pero dentro de ese mundo están los hijos de Dios, siendo sal y siendo luz, andando en medio de lobos y sacando gente de allá para el reino de Dios. Por eso somos su cuerpo. Y cuando esto se ponga realmente fuerte, maluco como tal, el Señor no va a dejar su cuerpo que se lo devore el adversario, porque Él está enojado con usted y conmigo. ¿Sabe qué va a hacer? Lo saca de acá. Por eso hay que prepararnos para ese encuentro con Él. Dejar atrás muchas cosas. ¿Cuáles son los castigos de la rebeldía y la desobediencia? El insujeto a Dios y a las autoridades delegadas. ¿Cuál es? ¿Cierto? En Isaías 65, 1 al 7, habla de que el Señor los castigó por sus iniquidades. Leas eso, del 1 al 7. Por sus iniquidades. Y el peligro de entrar en desobediencia. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la cusita que habían tomado, porque él había tomado la mujer cusita. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que le dio a María? Lepra. Lepra. ¿Ok? Listo. Si el hermano X de la iglesia tomó por mujer a X hermano, ay, vea ese hermano con quien se casó, que con quien va a vivir, shh, calladito. Usted no tiene autoridad de criticar la vida privada de su pastor ni de sus líderes. Nos metemos en problemas. Pero ¿qué sí debo de hacer si estoy viendo una mala acción? Orar. Señor, que Pepito no tome por mujer a esa persona, es que él no ha visto, ábrele los ojos para que él entienda que con esa mujer o esa mujer con ese muchacho que no entienda. Y el Señor obra, porque la oración del justo es eficaz y puede ¿qué? Mucho. Pero ¿qué le pasó aquí hablando mal? ¿Cierto? Así no se puede. ¿No han hablado también por nosotros? ¿Y lo oyó quién? Jehová. Cuando yo como pastor, ¿quién me oye? Cuando yo como iglesia, ¿quién me oye? Cuando yo como hermano, ¿quién me oye? El Señor. ¿Cómo así? Estás hablando del hermano que te ha tendido la mano, que te ha dado mercado, que te ha ayudado en las buenas, que te ha ayudado en las... Y estás criticando. El Señor está oyendo eso. Y viene castigo. Este texto de Levíticos 26, del 14 al 16, dice que el castigo por la rebeldía es bárbaro, si me lo puede colocar. Yo solamente saqué algunas cositas acá. Que Levíticos 26, 14 al 16. Empiece por el 14. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, versículo 15, si desdeñares mi decreto, ¿sí? Y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando mis mandamientos e invalidando ¿qué? Mi pacto, siga, yo también haré con vosotros esto. ¿Qué enviará? Terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Yo no entiendo por qué hay mentes y personas que le gustan estar tocando los mantos. Y por eso uno los ve mal. Por eso uno los ve en derrota, enfermos. Ay, pastor, hágame una liberación. Hay pastores que mire, ay, que salen de Guatemala para entrar en Guatepeor. Mal. ¿Aló? Mire. ¿Por qué? Porque esta palabra
no la ponemos en práctica. ¿Ya? En Timoteo 1:9, por favor, si me lo pueden, es cierto. Y luego en 1 Corintios 6:10, 1 Timoteo 1:9, 1 Timoteo 1:9 y luego 1 Corintios 1:10. ¿Qué pasa? ¿Para quién es la ley? ¿Para quién es el castigo? Para los rebeldes. ¿A quiénes se le aplica toda la ley? ¿Para quién? A los rebeldes. ¿Me lo puede colocar, Jessy? Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para quién, sino para los, y los, para los, para los, para los, y para quién más, para los parricidas, matricidas y para los. La ley no fue dada para usted, para nosotros nos fue dada la gracia. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? La gracia para nosotros. Por eso todo tipo de desobediencia, de rebeldía, de sujeción, todo eso lo estamos aprendiendo, pero empiezo por decir, fuera. A partir de ahora voy a replantear mi vida y me voy a ajustar a los principios del reino. Hijo, por favor, 1 Corintios 6:10. Mire todo eso. ¿Cuál es el castigo de ellos? Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ¿ya?, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que hablan mal, ni los estafadores heredarán ¿qué? El reino de Dios. Si la persona roba, es ladrón, si es avaro y es borracho, ¿es obediente? No. Es que yo ando como yo quiera, yo leo la Biblia como a mí me gusta, a mí no me van a cierto, ya. No, hermano, cuando obedecemos, ¿cierto?, no obedecemos al hombre, sino a la autoridad puesta sobre él. ¿Lo entiendes? Dios basa su reino en el principio de obediencia, de sumisión a su voluntad. ¿Ok? Y el que está en obediencia no es porque cante bonito, es que yo soy sujeto, no es porque salte bonito, no es porque grite bonito, no es porque vista bonito. La única manera de aprender la obediencia, escúcheme esto, es morir al yo, al ego. Y en esta hora quisiera que peregrináramos hacia una montaña como Jesús, con una cruz, para a partir de ahora crucificar ese ego y seguir andando en obediencia a lo establecido por Dios en esta casa, en su reino y en su palabra. ¿Cuánto le damos un aplauso al que vive? Mis amados, vamos a orar. El Señor dice que oremos sin cesar. El Señor dice que levantemos nuestra voz y si hay que pedirle perdón a Él, que Él es la máxima autoridad, le pidamos perdón. No queremos entrar, ni yo ser causal de que la bendición no fluya en esta casa. Yo quiero ser un portal de bendición para esta casa. Y te pido perdón, Señor, por mi vida, porque de pronto lo que he hecho, lo que he manifestado, cómo me he movido, cómo he andado, pues porque no había entendido, comprendido, asimilado realmente lo que es la autoridad espiritual, lo que es la sujeción, la sumisión y la obediencia. Perdona, Señor. Perdóname, Señor, por cuestionar muchas cosas que tú haces como autoridad. Perdóname, Señor, porque muchas veces cuestiono las decisiones del ministro que colocaste
en la casa. Ahora, Señor, me arrepiento y declaro, Señor, que sobre mi vida no va a venir lo que le pasó a María. María, por criticar lo que no debía criticar, detuvo el andar de Dios. Señor, yo no quiero ser uno que detenga la visión en esta casa. Yo no quiero ser uno que detenga las bendiciones materiales, las bendiciones económicas, las bendiciones, Señor, porque he entrado, porque el adversario, como dice el apóstol Pablo, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Señor, yo estaba engañado, confieso eso y me arrepiento y lo declaro que no tiene poder en mí, ni en mi casa, ni en mi familia, ni en mi ciudad, ni en la iglesia, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que esta casa es una casa, sí, de misericordia, que tiene 5 portales por donde entra el cansado, el abatido, el afligido, encontrará el agua para beber y será sano, será prosperado, será bendecido. Señor, la iglesia no tiene manto de luto, sino óleo de gozo. Señor, no presión, sino libertad en el espíritu. Esta casa, Señor, yo no quiero ser una persona que se aparte la presencia tuya de este lugar. Yo quiero que antes tu presencia fluya en este lugar. Perdónanos, Señor. Cometemos errores, cometemos pecados, los confesamos y si nos arrepentimos dice que alcanzamos misericordia. Y yo declaro como ministro de la ciudad, declaro que bajo el manto apostólico, declaro la prosperidad sobre esta casa, que de este púlpito saldrán palabras sazonadas con sal, palabra, agua que calmará la sed del sediento, de misericordia porque muchos verán y experimentarán la sanidad, los prodigios y las señales, y que vendrán de oriente, occidente, norte y sur a traer bendición a este lugar. En el nombre de Jesucristo lo declaro y lo establezco en el mundo espiritual para manifestación en el mundo material. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí sigue el Espíritu Santo, ¿no? Ya. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, de mi parte. Un gran abrazo. Recordemos de que debemos de amarnos los unos a los otros, ¿sí? Y ser partícipes de salar este municipio. Él dijo que nosotros somos sal y la sal detiene la corrupción. Y como iglesia debemos de pararnos para hacer sal. Y somos luz para disipar las tinieblas. Así que sobre usted y sobre mí hay una responsabilidad de echar fuera las tinieblas que vengan sobre Itagüí. Y si hay corrupción, somos los que somos llamados a detenerlo. Amén. Gloria a Dios. Denle un saludo al que está al lado. Gracia y paz. No sé